tejido conectivo como la artritis, lupus. Y en segundo lugar están las espondiloartropatías seronegativas. Cuando hablamos de espondiloartropatías, no está marcando con el ratón, ¿no? Ahora sí. Cuando hablamos de espondiloartropatías, ¿a qué lugar del cuerpo nos referimos? ¿A qué región anatómica del cuerpo? A la columna. A la columna. Cuando hay artrosis, ¿cómo se denomina? Cuando hay artrosis en rodillas, ¿Humberto? ¿No recuerda? No me acuerdo. Buena artrosis. Buena artrosis. Si estuviera en cadera, coxartrosis, ¿cierto? Coxartrosis. Entonces el término espóndilo va referido a nivel de la columna. Entonces en esta enfermedad vamos a ver que se compromete la columna vertebral. El término así, espondiloartropatías seronegativas, va a estar referida a muchas enfermedades que van a compartir ciertos criterios tanto clínicos como genéticos, que como una familia van a integrar a este grupo de patologías. Entonces, cuando hablamos de espondiloartropatías, nos estamos refiriendo a aquellas afecciones que van a afectar a nivel de la columna vertebral. Y seronegativas porque el factor reumatoide, ¿para qué es el factor reumatoide? ¿Que sale positivo? ¿Recuerdas? En la artritis y otras patologías va a estar ausente. Entonces, de ahí el término seronegativas. Y como todavía observamos aquí, van a afectar, aparte de la columna, también puede afectar articulaciones sacroiliacas, como están observando. Aquí no sé si ven lo que es inflamación, nos ponen siempre de color rojito. Entonces hay una inflamación a nivel de las articulaciones sacroiliacas, puede iniciar con tendinopatías, como por ejemplo una tendinitis aquiliana, que generalmente también es un síntoma importante en los cuales puede iniciar, o también afectar a nivel de las rodillas. Aquí, nuevamente, el término, como indica, esta es la abreviatura, espondiloartropatías seronegativas. Entonces, estas espondiloartropatías seronegativas están integradas por una variedad de enfermedades que, como toda una familia, como en las familias compartimos rasgos genéticos, rasgos físicos, también en estas patologías, así como una familia, tienen manifestaciones similares en cuanto a la clínica, en cuanto a las imágenes, a las radiografías, resonancias que se puedan realizar. El tratamiento que se va a dar también es similar en ellas y también tienen una base genética similar. Entonces, al inicio se puede confundir, no siempre es un diagnóstico que presenta ciertos signos, síntomas, y se puede diagnosticar. Al inicio el diagnóstico es un poco difícil, tratar de diferenciar de qué patologías podría tratarse. Pero como comparten ciertos criterios clínicos, también como en toda familia, cada uno tiene sus características propias que vamos a ver enseguida. Aquí vamos a ver que el compromiso de la parte articular en las espondiloartropatías seronegativas, ¿cuál es la principal región que queda afectada? Es la columna vertebral, que inicia generalmente en forma ascendente, va a afectar a nivel de la columna lumbar y va siendo progresiva la afección y va afectando en forma
ascendente, columna dorsal, columna cervical. Ese es el síntoma principal que el paciente tiene, es un dolor a nivel de la columna. Entonces, lo que es un lumbar. Buenos días, doctora. Buenos días, Buenos días, doctora. Buenos días. Presença. Beleza? Otra región que hemos indicado que puede quedar afectada y generalmente es bilateral o también unilateral, articulación sacro-ilíaca. Este es el sacro y este es el ilíaco. Entonces, un dolor, el paciente, ¿a qué parte anatómica va a estar referida en el cuerpo? A nivel del glúteo. Buenos días a todos. Buen día. Bom dia, Clarice. Bom dia, Clarice. ¿Cómo estás? Que vaya bien. Entonces, el síntoma que el paciente va a referir en esta región es en la región posterior, a nivel del glúteo. El paciente dice, me duelen las nalgas, me duele el glúteo. Entonces, va a estar referida a esta región. También puede haber compromiso ocular, como una uveitis o afectar al iris, que puede presentarse. Algo importante que habíamos dicho, hay entesitis, generalmente es el talón, ¿cuál sería? Tendón aquiliar. Muy bien, ¿no? Entonces, una tendinitis aquiliana que podría empezar, o entesopatía, cuando hay en el punto de inserción, y generalmente las articulaciones periféricas en miembros inferiores, y son asimétricas, es algo para determinar. Y algo que comparten también, hemos dicho, la parte de la genética, van a estar asociados a alteraciones que hayan algunas proteínas que estén en la secuencia de aminoácidos, una alteración en el HLA-B27. Esta es la característica principal en estos casos. Cuando uno sospecha, solicita justamente este antígeno, que es el HLA-B27. ¿Dónde está localizado? Se los puse para recordarles. ¿Dónde está la información genética del complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Recuerdan? Muy bien, cromosoma 6, el brazo corto. Y para que recuerden, el complejo mayor de histocompatibilidad se divide, ¿no es cierto?, en 3 clases. La clase 1, A, B, C. La clase 2, donde hay el DP, DQ, DR, donde la mayoría de las enfermedades como la artritis, lupus, síndrome de Sjögren, está en estas regiones. Buen día, doctora. Buen día a todos. Buen día. Y otra alteración que habíamos dicho, ¿por qué se denominan seronegativas? Porque dijimos al inicio. No lembro não. Você sabe. Porque está ausente el factor reumatoideo. De ahí el término seronegativa. ¿Por qué espondiloartropatías? Porque Querido Humberto, ¿por qué espondiloartropatías? Muy bien, porque la afección va a estar predominantemente a nivel de la columna vertebral. El término espóndilo nos hace referencia a nivel de la columna vertebral. Entonces, habíamos indicado que hay integrantes, es una familia, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que comparten ciertas características. ¿Qué características? No los voy a castigar a los primeros que han llegado, pero muy bien. Clínicas, genéticas, terapéuticas y las imágenes que se pueden sacar, entonces imagenológicas, comparten estos criterios. Y dentro de esta familia que comparten estas manifestaciones clínicas o ciertas similitudes, están estas familias. La espondilitis anquilosante, que ya más o menos deben tener idea de lo que significa espondilitis anquilosante. Las artritis reactivas,
Buenos días. Bom dia. La artritis psoriásica, lesiones dermatológicas que pueden estar presentes en el paciente y pueden llegar a las articulaciones. Hay un síndrome que es medio raro, como dice el síndrome, no sé si cómo se pronunciaría, sapo. Entonces, por las iniciales de las manifestaciones clínicas que se presentan. Y también están las espondilitis enteropáticas, a nivel intestinal va a iniciar aquí los problemas, por algunas bacterias, alteraciones que se van a encontrar, y como en la artritis reumatoidea juvenil, cuando se presenta menores de 16 años, aquí también hay una espondiloartritis juvenil, cuando afecte a niños. Y hay un grupo también de entidades en que son espondiloartropatías indiferenciadas, no se van a manifestar como una de ellas. Entonces, nuevamente repetimos, ¿cuál es la región anatómica que principalmente se afecta en las espondiloartropatías? La columna, muy bien. Y hemos visto que es en forma ascendente, una de las características. También puede afectar articulaciones periféricas, generalmente en miembros inferiores. Son miembros inferiores. Y el factor reumatoide, ¿cómo va a estar? Negativo. De ahí las espondiloartropatías cero negativas. Muy bien. Aquí tenemos, están relacionadas con qué antígeno, con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cuál? HLA va a estar en esta región, en esta sección B27. Habíamos indicado también que la afección sacroiliaca puede ser uni o bilateral. Esas características tienen similares, pero cada una de ellas también tiene sus características propias, así como por ejemplo la artritis psoriásica, que tiene lesiones dermatológicas y a uno con descamación que vamos a ver, pero en la radiografía cuando sea artritis, cuando esté afectando a las articulaciones, tiene ciertas características propias, como la punta del lápiz, como ustedes están viendo, a nivel de interfalanges distales, o en un porcentaje de los pacientes. La enfermedad de Reiter o el síndrome de Reiter, que tiene esta tríada característica, en las cuales presenta artritis, generalmente es oligoarticular, entonces oligoartritis también se puede decir. Uretritis afecta a las vías urinarias y afecta a nivel de los ojos. Entonces, artritis, conjuntivitis, uretritis sería la tríada característica del síndrome de Reiter. El espondilitis anquilosante, ¿recuerdan cuál es la posición que habíamos dicho desde la primera? La del esquiador. Esa postura ustedes se van a acordar. ¿Por qué? Porque afecta a nivel de la columna vertebral. Se llegan a anquilosar. ¿Qué es anquilosis? Muy bien, están ubicados. Eso es lo que quiero que me entiendan. Entonces, la característica que va a dar en la radiografía es como la similitud con caña de bambú. Entonces, esta columna en caña de bambú se denomina, que es característico de la espondilitis anquilosante. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, que generalmente puede estar cursando con una colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Entonces, durante la historia que se han ido revisando casos de las espondiloartropatías, han empezado desde 1800, y ahí han ido ya describiendo la parte radiográfica, criterios de diagnóstico para poder diferenciar. En 1973, miren, ya estudiaron que estaba asociada con este antígeno HLA-B27. En 1974 ya está concreto, ya se llega al concepto de que son las espondiloartropatías. Y hasta nuestros tiempos ya el tratamiento, las otras características, imagínense, ya se encuentra estas terapias biológicas para poder tratar a estas enfermedades.
Entonces vamos a solicitar nosotros laboratorios, recuerden cuáles son las proteínas de fase o los reactantes de fase aguda que siempre pedimos o que debemos de pedir, el PCR y BES. Esos son los reactantes de fase aguda que debemos de solicitar. Obviamente el hemograma, el perfil químico, y se puede encontrar o solicitar este HLB27 en un 90%, lo dan positivo en espondilitis anquilosante, el 70% en espondilitis inespecífica, y ayuda para obtener el diagnóstico de lo que es las espondiloartropatías. Aquí, para que puedan recordar, justamente va a haber una alteración en la secuencia de aminoácidos que van a estar en estas cadenas. Esta capacidad de unir varios péptidos entonces va a estar alterada. Solo para recordarles. Buen día. Solo para recordarles que los de la clase 1, ¿a quién van a hacer la presentación? Muy bien. El complejo mayor de de clase 1, quiero que recuerden, van a hacer la presentación a los linfocitos de CD8. De la clase 2, CD4. Muy bien. Entonces, por alguna alteración, información genética, esta alteración que va a estar en la alteración de estos aminoácidos, no se van a reconocer ciertas proteínas y se empieza a destruir a las células. Y lo que se requiere, cuando recuerdan que entre el antígeno se lo fragmenta y tiene que ser una proteína, justo del complejo mayor de histocompatibilidad, que se asocie a este fragmento del antígeno y sea llevado hacia la superficie para hacer células presentadoras de antígeno. Muy bien, y de ahí se activa el linfocito CD8 al linfocito CD4, entonces van a producir más interleucinas que van a activar el sistema de inflamación y también de complemento, iniciando estos procesos inflamatorios. Está bastante relacionada la interleucina 17, la 22, como ustedes están viendo en esta región, factor de necrosis tumoral, interferón, todos que van a mediar lo que es el proceso de inflamación. Y aquí cada una de ellas donde van generalmente a producir o las lesiones en diferentes partes del cuerpo. Entonces, en las enfermedades, ¿por qué se van a desarrollar? ¿Hay alguna causa específica? No, es un proceso autoinmunológico y tiene muchos factores, una causa multifactorial para que se manifieste en personas que estén genéticamente predispuestas. Esto significa que esta información genética, donde hay la alteración del complejo mayor de histocompatibilidad, pueda estar presente o estar predispuesta en algunos pacientes, y por otros factores ambientales, infecciosos, se activa. Y si no hay estos otros factores, posiblemente el paciente no llegue a enfermarse. Entonces van a iniciar este reconocimiento a sus propias células o atacar a sus propias células y van a iniciar esta alteración en el cuerpo del paciente. Entonces, en los sitios de inflamación que se encuentran, incremento de los macrófagos, linfocitos T, el factor de necrosis tumoral, interferón, lo que inician o median el proceso inflamatorio. Entonces tenemos microorganismos que pueden ingresar, virales, bacterianos que pueden producir inflamación a nivel de las mucosas, una infección persistente va a dar una respuesta autoinmunológica, la que puede presentar o estas células presentar a los linfocitos CD4, a los linfocitos CD8. Si me paro en la puerta no los veo. Buen día, doctora. Buen día. Buen día.
pero todo está sobre un terreno genético predispuesto. ¿Cuál es el factor genético en el caso de las espondiloartropatías? ¿En qué lugar tiene que haber la alteración o leo esta información? En el cromosoma HLA B27. Estamos repitiendo. Muy bien, entonces empezamos a ver cada una de estas enfermedades, como por ejemplo las espondilitis anquilosante, que es una manifestación donde el paciente va a referir dolor a nivel del glúteo, dolor en la parte lumbar baja. Estos dolores pueden iniciar o ser bastante crónicos en los pacientes y posteriormente, como es crónico inflamatorio, puede ir avanzando en la columna vertebral en forma ascendente. ¿Qué queremos decir ascendente? Va a afectar a la columna lumbar, posteriormente va a ir subiendo columna dorsal y llegar a la columna cervical. De ahí la postura, si ustedes se van recordando. Entonces, va a ir afectando a varias de estas regiones, articulaciones sacroilíacas. Generalmente la espondilitis anquilosante es simétrico. Va a afectar a las dos articulaciones. Puede después afectar caderas, rodillas, a nivel del tendón aquiliano, y las entesopatías, que generalmente las más principales, la tendinitis aquiliana o entesopatía aquiliana. Y puede cursar también afectando a nivel ocular con uveitis, iritis, o también afectar a diferentes órganos. ¿Qué hemos dicho? En todas se va a repetir, que está estrechamente relacionada con qué antígeno? HLA B27, para no olvidarnos. Y la relación con mayor frecuencia se presenta en el sexo masculino y de comienzo generalmente juvenil, hasta los 60 años que puede presentarse. Ya hemos visto cuál sería la causa o los factores, es multifactorial. Pues vamos a ver alteraciones genéticas, factores ambientales como las infecciones generalmente bacterianas, en este caso Yersinia, Shigella, Salmonella, Campylobacter, donde pueden producir péptidos que van a artritogénicos, que dice que van a producir alteraciones a nivel de las articulaciones. Y también se están estudiando características genéticas del factor de necrosis tumoral, donde se encuentra en el complejo mayor de histocompatibilidad en la clase 3, que pueden inducir la respuesta inflamatoria. Entonces pasa el proceso inflamatorio y hemos visto por estas alteraciones empieza a producirse estas inflamaciones que posteriormente pueden erosionar tanto al cartílago como a la parte del cartílago y también las partes ligamentarias a nivel de la columna. Va a haber un infiltrado de linfocitos, macrófagos, que van a querer reparar el daño con una neoformación. Va a haber una neoformación cartilaginosa y ósea donde van a llegar a fusionarse. Si ustedes observan, están unidas por las partes laterales. De ahí la característica que va a dar como caña de bambú, por esta reparación que está habiendo con tejidos de granulación. Entonces van a provocar una alteración o obliteración de la articulación, lo que provoca osificación condral, los cartílagos se van a ir fusionando, anquilosis fibrosa de los ligamentos, ligamento amarillo que va a estar a esta región de la columna, lo que va a dar este aspecto. ¿Qué síntomas tenemos? Tenemos síntomas inespecíficos y los síntomas específicos. Los síntomas inespecíficos, ya recuerdan ustedes que cualquier patología puede cursar como cansancio, decaimiento, fiebre que pueden estar presentando.
pero no nos indican o especifican de qué patología se trata. Pero posteriormente se van presentando síntomas como dolor a nivel del glúteo, dolor en pues por la articulación sacroiliaca y afectando a nivel de la columna lumbar en forma ascendente. Muy bien. Y es crónico, hemos dicho, ¿no es cierto? También puede afectar a nivel de las costillas, articulación condrocostal, como también lo que va a provocar una restricción. El paciente no va a poder, nosotros meta aire, metemos porque la caja torácica se expande, pero aquí como se van a osificar, va a afectar a estas articulaciones condrocostales, el paciente va a tener restricción, limitación de movimientos. Le pido a este señor, tóquese los pies, que se flexione, que se incline, él no va a poder realizar los movimientos normales que tenía a nivel de la columna, a nivel del tórax. Otra característica importante es que empeora con el reposo. Con la actividad, entra en calentamiento, va a mejorar el dolor. Entonces, empeora en el reposo. Otra característica, aumento de la cifosis dorsal. Pérdida, esto se enrecta. La columna lumbar normalmente tiene cierta curvatura, se va a enrectar porque va a haber alteraciones a nivel de las vértebras también. Y luego puede evolucionar en unos 10 años a llegarse a anquilosar de tal manera que la posición del esquiador que va a ir adoptando. Entonces, normalmente de que el paciente, pero a medida que vaya evolucionando o afectando varias articulaciones, el paciente va adoptando esta posición. Recordando otras manifestaciones, entesopatías a nivel del tendón aquiliano, la articulación sacroilíaca, generalmente en esta patología es bilateral. Puede haber inflamaciones articulares como oligoarticulares, inflamaciones gastrointestinales, inflamaciones oculares, puede afectar, hemos indicado, por la restricción también a nivel cardíaco, pulmonar, y una uveitis que puede estar en el 30% de los pacientes. ¿Cuáles son los dolores o síntomas más importantes en la espondilitis? ¿Qué significaría EA? Aquiliana. Muy bien. El dolor lumbar, dolor a nivel del cuello, rigidez de la parte baja, fatiga y limitación de movimiento. ¿Qué laboratorios vamos a solicitar? Todos, ¿no es cierto? Un hemograma, un perfil bioquímico, pero recuerden los reactantes de fase aguda, el PCR y BES. También, como en la parte ósea, pedimos la fosfatasa alcalina. 90% de los casos da positivo a qué antígeno. HLA-B27. Yo creo que no se olvida, ¿no es cierto? Si pregunto, yo creo que respondo. Y se va a solicitar también radiografías. A esto es lo que se llama la similitud, ¿no es cierto? ¿Ustedes conocen o por lo menos tienen una idea? Sí. ¿Por qué? Es porque son dos líneas y divididas por líneas verticales y horizontales, ¿no es cierto? Entonces, que van a presentar. Y así se manifiesta, miren, ustedes pueden, están unidas como agarradas de la mano con la vértebra superior. Y no se puede observar, miren, aquí las articulaciones sacroiliacas se han llegado a anquilosar. Anquilosis es fusión unión, ¿no es cierto? Entonces, en la resonancia que se pida también se va a encontrar de esta manera.